El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la decisión de una jueza federal de México de suspender provisionalmente la discusión en el Congreso de la reforma al Poder Judicial. López Obrador dijo que se trata de una invasión franca y arbitraria sobre el poder legislativo. En su conferencia matutina, López Obrador sostuvo que hay nepotismo y corrupción en el Poder Judicial. Añadió, sin presentar pruebas, que hay jueces que dejan libres a presuntos delincuentes del crimen organizado, a delincuentes de cuello blanco y a funcionarios corruptos. CNN consultó al Consejo de la Judicatura Federal para solicitar un comentario sobre sus señalamientos, pero aún no hemos tenido respuesta. Pero vamos a seguir incorporando opiniones en relación con esta pretendida reforma judicial. Me acompaña ya desde Lima Diego García Sayán, ex canciller de Perú, que impulsó, por cierto, la Carta Democrática Interamericana, ex relator también especial de la ONU de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, un cargo que desempeñó entre los años 2016 y 2022. Diego, qué gusto saludarte, bienvenido de vuelta. Preguntarte tus impresiones en relación a esta pretendida reforma judicial. Mira, muchas gracias, Gabriel. Ante todo, un gusto estar contigo y a través tuyo con todos los amigos y amigas televidentes. Mira, con la palabra reforma judicial, lucha contra la corrupción, se han hecho grandes cosas, pero también se han realizado muchas ambiciones de control de poder y bajo una cobertura que suena muy atractiva, elección popular de jueces y magistrados. En un contexto complicado que no aparece mencionado en todo este proceso de reformas, en donde al crimen organizado creciente y a su impunidad y al asesinato de jueces y fiscales, entre otros, la fórmula de abrazos, no balazos, por lo visto no ha funcionado ni la militarización dio respuesta. Y ahora se van tocando fibras muy sensibles con esta llamada reforma judicial, en donde el envoltorio, elección popular de jueces, suena atractivo para mucha gente. Pero ¿cuáles son aspectos que podríamos llamar, Gabriela, la médula de la propuesta? Y la propuesta, en esencia, lo que produciría es un proceso de control político y control jerárquico por el Poder Ejecutivo, por el gobierno sobre el Poder Judicial. Dos ejemplos. El Consejo de la Judicatura Federal, que tiene las funciones de administración, de decidir por dónde se pone recursos, por dónde no, y que de alguna manera, de manera indirecta, define alguna de las funciones. Un consejo que es razonablemente independiente, va a ser sustituido por un órgano cuyos integrantes son todos, 5 personas, todos designados por el presidente de la República. Yo no he visto en ningún país una regresión de esa naturaleza tan grande de un órgano colegiado, razonablemente legítimo para ser sustituido por un órgano que maneje toda la administración de un sistema judicial grande y complejo como el de la República de México por el presidente de la República. En segundo lugar, una Suprema Corte que es reconocida en el continente como una Suprema Corte sólida, con independencia, que ha incorporado dentro de las decisiones de los jueces nacionales los criterios y categorías del sistema interamericano, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del concepto control de convencionalidad. La Corte Suprema se trata, parece aparentemente, de borrarla de un plumazo porque se pone fecha para que los miembros de la Corte Suprema sean elegidos prontito. Se reduce el número de magistrados de la Corte Suprema de 11 a 9 y se reduce también el número de años de ejercicio en el cargo, lo que afecta la continuidad de un tribunal, y me consta directamente, como cuando fui presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la forma en la que con la Suprema Corte se podía interactuar y dialogar, y su independencia, que era muy importante. Entonces, esa Suprema Corte está, digamos, bajo la línea de mira, porque es lo primero que habría que hacer. Hay que reducir el número de jueces, reducirle los años, es decir, pensar hipotéticamente en otra Corte Suprema, surgida del voto popular. ¿Con qué criterios? Sí. ¿Cómo serían esas campañas electorales? ¿Cómo se distinguen las campañas políticas de las campañas electorales para ser elegido magistrado de la Suprema Corte u otro nivel de magistrado? Es un tema que no está resuelto y, por favor, creo que
los ejemplos que tenemos en América Latina, uno solo, no son ejemplos como para seguirlo, que es el caso de Bolivia. Mi comentario. Evidentemente, Diego García Sayán tampoco está diciendo que el sistema judicial de México es perfecto, que no hay cosas que arreglar. Eso queda claro. ¿Hay alguna experiencia internacional a la cual mirar como ejemplo? Porque se ha hablado mucho de Bolivia, el presidente incluso ha hablado de que hay que recordar que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces, así comenzó la democracia, y refiere a Tocqueville. ¿Qué dices? Mira, ejemplos para seguir, no se me ocurre ninguno, pero sí el proceso de afirmar una justicia que funcione, una justicia independiente. Yo creo que en Colombia se han dado pasos muy importantes en los últimos años en medio de una situación de mucha violencia y de mucha tensión. El Perú no es hoy día ningún ejemplo en materia de estándares democráticos, pero sí se alcanzó un proceso para el sistema de designación, evaluación y promoción de magistrados razonablemente independiente, un consejo de la magistratura que se llama Junta Nacional de Justicia, que es un poco el modelo que Naciones Unidas ha venido proponiendo para desligar la influencia política de los criterios de decisión en la designación de magistrados y magistradas. Solamente 30 segundos, Gabriela, sobre lo de Bolivia. Interesante que la elección popular de magistrados. Sin embargo, yo he estado en esos procesos electorales y he visto que la gente cuando va a votar simplemente vota por una carita que ve porque no le significa nada. Tribunal, Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, al 90% de la población no le dice absolutamente nada y la gente vota por la fotito y eventualmente muchas mujeres fueron elegidas porque la consigna en los mercados de La Paz y de Santa Cruz un día antes de la elección era mujer, vota mujer. De manera que las mujeres votaron por mujeres. Entonces, la designación de jueces y magistrados son funciones técnicas muy complejas que requieren evaluaciones, exámenes rigurosos y por eso tiene que haber un espacio independiente que haga eso y son los consejos de la magistratura, de la judicatura, los que pueden hacer eso y desligar en lo posible al poder político de la designación y de la selección como una forma de que no se caiga en la tentación, digamos. Pues seguiremos consultándote por la perspectiva que nos puedes arrojar en relación con este muy polémico tema, decir que todavía hay un paro en curso de trabajadores del sector. Te agradezco la oportunidad de este análisis, Diego García Sayán.